comentar. Bueno, pues nuevamente buenos días. Estamos una vez más, es martes, son las 11 de la mañana y es momento y es hora de comenzar nuestra presentación de los martes de Opus. Bienvenidos a todos que nos siguen desde Facebook y también a todos los participantes dentro de la sala virtual que tenemos, los que se suscribieron y que constantemente nos están acudiendo a nuestro llamado de estos martes de Opus. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias nuevamente por participar, es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, pues si no hay más que comentar, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es configuración general y seguridad en obras de Opus módulo 1. Vamos a platicar básicamente de la seguridad en obras para el módulo 1 y la configuración general de Opus en el módulo 1. Les voy a pedir por favor a todos los participantes de la sala virtual que como siempre me ayuden cerrando sus audios para no generar ahí un conflicto de sonidos entre lo que les estamos platicando y el sonido ambiente que puedan tener en sus oficinas o en los lugares desde donde nos siguen. Muchas gracias a todos. Ok, bueno, pues como siempre vamos a comenzar dando un doble clic sobre nuestro icono de acceso a Opus. En este caso, nuevamente repito, es a Opus Presupuesto Programable, porque vamos a conocer las configuraciones generales que podemos aplicar al sistema y la seguridad para las obras de Opus. Más allá de la seguridad que podemos tener a nivel de base de datos, también podemos tener un esquema de seguridad a nivel de operación del sistema. Como siempre, iniciamos capturando nuestro usuario de licencia Anywhere, nuestro usuario con su correspondiente contraseña, y accedemos nuevamente a nuestro Opus módulo 1. En este caso no vamos a abrir directamente una obra, no vamos a ir directo a abrir una obra, porque las configuraciones que vamos a aplicar en esta sesión de trabajo operan para valga la redundancia, para la configuración de la operación del sistema, es decir, son homogéneas para todas las obras y aplican de manera general en la operación del sistema. Como siempre, si tienen alguna duda o comentario, nos pueden ir escribiendo, ya sea en los mensajes directos que tenemos en Facebook o directamente en nuestro chat aquí en la sala virtual, para poderles ir resolviendo esas dudas y esos comentarios. Entonces decíamos, en este caso no vamos a abrir una obra exactamente, puesto que en este caso vamos a hablar de la configuración general del sistema, y para configurar de manera global el sistema no es necesario tener abierta exactamente una obra sobre la que podamos trabajar. Vamos a darle un clic aquí en configuración general y estos son los datos primordiales que vamos a utilizar en la configuración general. Vamos a tener 4 secciones: la del servidor de datos predeterminado, catálogo de referencia, libro de sobrecostos y editor de hoja de cálculo. Vamos a platicar a detalle cada uno de ellos, vamos a platicar muy a detalle sobre cada uno de ellos, pero estas son las 4 configuraciones generales que nos va a presentar el sistema. En esta nueva versión, Opus tiene esta opción, en la versión 2017. Iniciemos con el servidor de datos. Resulta que ahora Opus les permite poder operar de una manera cliente-servidor y puedan ustedes tener su base de datos ubicada o almacenada en una unidad remota o en una unidad diferente a la unidad en donde tengan instalado Opus. De cierta manera, ahora Opus lo vamos a dividir en 2 capas. La capa de operación o la capa de la aplicación, que en este caso sería todo el entorno de trabajo del propio Opus y como tal el sistema, y una segunda capa, una capa abajo de esta capa de operación, que sería la base de datos. En esta base de datos es donde se almacenan las obras y es donde se almacena toda la información que tiene Opus. Si nosotros trabajamos en un esquema standalone, es decir, que en el mismo equipo de cómputo tenemos tanto instalado Opus como la base de datos predeterminada, o la base de datos como normalmente la vamos a conocer, es como Opus DB, Opus Database o Opus Base de Datos. Esto es cuando nosotros instalamos de manera local,
Cuando nosotros instalamos de manera local, Opus hace la instalación de la base de datos y la instalación de la aplicación y las configura para que operen de manera homogénea, para que se comuniquen tanto esa instancia de base de datos como la aplicación. Sin embargo, ya en una operación un poquito más avanzada, un poquito más sofisticada y bajo escenarios técnicamente viables, nosotros podríamos tener equipos donde únicamente tengamos instalado Opus y un servidor o un equipo que haga las funciones de servidor, donde se pueda almacenar de manera conjunta todas las obras de nuestra operación. Imagínense en una empresa donde tengamos un servidor central y el equipo de trabajo únicamente tenga acceso a ese servidor central para consultar información y para poder dar de alta información de obras en este servidor. En ese caso, nosotros tendríamos no que tomar el servidor de base de datos predeterminado, que ya decía yo hace unos minutos es OpusDB. En este caso, podríamos tener un servidor remoto que pudiera estar en una ubicación fuera de mi equipo de cómputo, fuera de una operación, como decíamos, standalone, una operación donde esté la misma base de datos y el sistema en un solo equipo. Podría estar remoto, pero para esto, bueno, pues vamos a necesitar hacer ciertas configuraciones. Aquí, por ejemplo, yo entro a esta configuración de la conexión remota. Aquí vamos a darle un clic en este botoncito de cambiar servidor predeterminado. Nos abre esta ventana. En esta ventana, lo primero que nos pide es la ruta o el nombre del servidor. Normalmente dentro de los equipos, dentro de las redes, vamos a tener una nomenclatura de nombres para los equipos, ¿no? Probablemente servidor central o servidor de la empresa. Tiene algún nombre para poderlo ubicar o para poderlo diferenciar dentro de una red local. Vamos a ponerle un nombre a ese servidor. En este caso, al darle un clic aquí en este botón que tenemos al final del campo, lo que hace es que dispara una búsqueda para que dentro de la red se ubiquen todas las opciones o todas las instancias de bases de datos que pudieran funcionar o que me permiten operar bajo el esquema cliente-servidor. Se genera búsqueda de base de datos. Esta búsqueda de base de datos la hace bajo el protocolo de TCP/IP. Es un poquito técnico, pero por ahí para los que sean de sistemas lo hace bajo el protocolo TCP/IP y ubica las instancias o las ubicaciones de SQL que pueden funcionar para poder operar en esquema cliente-servidor. Y muy fácil, pues aquí ya me indica la ubicación. Por ejemplo, aquí tengo el servidor Eco 4 y hay una base de datos en SQL Server que se llama Compact. Hay una que se llama Ecolab, hay una que se llama Test Opus, Jenny, Martín, OpusDB. Entonces podría yo entrar a cualquiera de estas equipos, porque estos equipos tienen instalado dentro de sí una base de datos que me permite operar. Evidentemente, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, voy a tomar yo la de Manuel C, OpusDB, que pudiera ser una instancia remota. Debería de haber un administrador de esta base de datos para poderle poner un usuario y una contraseña. Ojo, no hay que perder de vista que esta configuración es a nivel de base de datos, es decir, que lo único que estamos configurando es el acceso remoto a un grupo de obras que pudieran estar en una ubicación remota, dígase un servidor o incluso un equipo de las mismas características de un equipo que sea externo a el equipo donde estoy operando Opus. Tendríamos que configurar cierto esquema de usuarios y contraseñas, o podríamos utilizar directamente la seguridad que me permite Windows. Por ejemplo, aquí le pedimos que utilicemos la propia seguridad de Windows, le pedimos comprobar, y en caso de que se establezca de manera exitosa la conexión, fíjense cómo ahí me aparece en color verde que se ha establecido una conexión exitosa con ese servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este momento yo puedo ver la información que está configurada en esta unidad remota, en Manuel C, en la ubicación OpusDB. Con esto yo ya puedo acceder
Y a partir de este momento, como este será mi servidor predeterminado de datos, si aquí le damos por ejemplo aceptar, vamos a ver una cosa bien importante. El servidor de datos predeterminado es Manuel C diagonal OpusDB. ¿Eso qué quiere decir? Permítanme darle por un momento aquí a aceptar. Cuando yo quiera crear nuevas obras dentro de mi Opus, en automático la ubicación donde se van a colocar estas nuevas obras va a ser en esa unidad remota, e incluso cuando queramos abrir alguna obra, por ejemplo, si le damos aquí en el botón de buscar, fíjense cómo por omisión el botón de buscar se adapta y me ubica que la opción inicial, la primera opción para buscar obras, es la unidad remota Manuel C diagonal OpusDB. Ya estoy preconfigurando para que por omisión toda la búsqueda y creación de obras nuevas se haga sobre esta unidad remota y no tenga que estar configurando al momento de hacer mis búsquedas la ruta de ubicación del equipo y el usuario y la contraseña. Esto aplica para cualquier tipo de servidor, siempre y cuando en ese servidor, repito, se haya instalado esta configuración de base de datos. Es un poco sencilla, es un más técnico lo que podríamos hacer. Podríamos hacer una sesión, pero creo que el perfil de los participantes que tengo el día de hoy y normalmente convocamos no es el perfil técnico que hace este tipo de configuraciones, pero tenemos notas técnicas al respecto de qué hacer para tener operando estas ubicaciones remotas. Si por el contrario, una vez que yo hice una configuración hacia una ubicación remota y ahora quisiera regresar para que por omisión toda la información que se crea como obras nuevas y como búsquedas de obras existentes se haga sobre la base de datos local, pues lo único que habría que hacer es pedirle restaurar el servidor predeterminado. ¿Deseas restaurar el servidor? Sí, le damos a aceptar. Y noten ustedes cómo por omisión regresa a la ruta ./OpusDB, que es la ruta local que tenemos para nuestras obras. Entonces podemos estar de cierta manera jugando o cambiando, para decirlo de mejor manera, podemos estar cambiando entre una ubicación local y una ubicación remota como mi servidor de base de datos predeterminado. Una vez que lo regresamos, fíjense, si nuevamente aquí le damos a abrir para buscar obras, ahora la opción inicial que me presenta es en el servidor de base de datos OpusDB. Eso no impide, ojo, eso no impide que si de pronto nosotros necesitamos abrir una obra remota, podamos hacerlo desde este botón de buscar en otro servidor y evidentemente pues lo que tenemos que hacer es configurar la ruta, el usuario, la contraseña o en su caso la seguridad predeterminada, y podríamos hacer una consulta de información remota. Es decir, existe la flexibilidad en Opus de poder almacenar obras en su disco duro local y de poder abrir obras que se encuentren almacenadas en un servidor remoto, siempre y cuando tengamos la configuración de usuario y contraseña para poder acceder a ese escritorio remoto, perdón, a ese servidor de base de datos remoto. Esto se vuelve bien interesante. Además, algo que probablemente no habían notado, cuando nosotros vamos utilizando Opus 17 y vamos abriendo obras, hay un campo en la ventana de proyectos abiertos recientemente que nos indica exactamente la ruta de ubicación de cada una de las obras. Es decir, en este caso todas las obras que yo tengo aquí las he estado operando en un servidor local, pero si tuviera o hubiera abierto alguna obra en una ubicación remota, aquí me estaría indicando cuál es la ruta Manuel C diagonal OpusDB, Ecosoft diagonal OpusDB o el nombre del servidor y la instancia de base de datos a la que yo estaba haciendo referencia. Reitero, esto es un esquema mixto, es un esquema bastante flexible que les permite operar información local e información que pudiera estar almacenada de forma remota. Y la configuración en realidad a nivel de base de datos es realmente sencilla, es crear un usuario a nivel de la base de datos, dándoles algunos privilegios y con eso, bueno, pues podemos ya acceder de forma remota. Incluso aquí el propio sistema me va guardando ese usuario y esa
contraseña con la cual yo accedí de forma local o de forma remota. Evidentemente, cuando es de forma local, pues no tendría sentido guardar el usuario, puesto que estamos entrando en una base de datos local. Un poquito más adelante en la presentación les voy a mostrar cómo opera la seguridad de obras, es decir, poder limitar la operación de algún usuario dentro de lo que puede explotar o de lo que puede utilizar dentro de una obra ya en particular. Bueno, dicho lo anterior, me voy a regresar aquí a la configuración general y esto es lo que va del servidor predeterminado para administrar sus obras y sus proyectos. Aquí me pregunta Violeta, ¿existe una forma de acomodar los proyectos en carpetas? No son carpetas ya como tal, Violeta, ya no son carpetas, son instancias de base de datos. Sí se podría, simplemente habría que generar diferentes instancias o diferentes instalaciones para poder colocar diferente tipo de información. Sin que lo sea como tal, una instancia de base de datos podría ser como una carpeta, como una ubicación, una ruta. Sin embargo, es un poquito más, técnicamente es un poquito más sofisticada, pero en una analogía muy simple, sí podríamos tener ordenada información en una base de datos, en una instancia de base de datos ubicada en cierta ruta y otra instancia de base de datos ubicada en una ruta diferente, y que la información pudiera estar almacenándose de forma organizada por tipo de obra o por alguna condición o característica que tú necesites. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al catálogo de referencia. Ojo, esta es una de las mejoras más significativas que ha tenido la versión 2017 con respecto a las versiones anteriores. Normalmente, para los que tuvieron oportunidad de conocer versiones anteriores de Opus, normalmente nosotros teníamos un catálogo de referencia que se llamaba CUC o catálogo universal, que con el cual tenía cierta operación. ¿Qué operación tenía? Bueno, la operación que tenía es que toda la información que yo iba dando de alta de manera manual en las obras de Opus, en automático se iba dando de alta en este catálogo universal. Y si de pronto en un futuro yo utilizaba la misma clave en un proyecto nuevo, una clave ya existente en el catálogo universal, bueno, en automático el sistema ubicaba que ese insumo ya existía y me traía la información para pues hacerme una referencia a ese catálogo universal. Bueno, ahora con este catálogo de referencia todo esto se viene a potencializar de manera muy importante, porque cualquier obra, ojo, cualquier obra que yo esté desarrollando puede ser o puede operar como este catálogo universal, puede ser como mi catálogo de referencia. Es decir, en este momento yo tengo un catálogo de referencia que se encuentra ubicado en mi servidor local. Podría estar en un servidor remoto, pero en este caso lo tengo en mi servidor local. El nombre de la obra se llama eCostos 2017 y aquí nos vienen dos opciones bien importantes. Búsqueda de recursos en el catálogo de referencia. Es decir, que si yo en este momento empezara a armar una obra nueva y capturo una clave que coincide con una clave existente en la obra eCostos 2017, en automático me va a traer la información de ese registro a nivel de insumo, como podría ser materiales, mano de obra, herramienta o equipo, o a nivel de compuestos, auxiliares, matrices o elementos que estén formados de elementos simples. Esto es bien interesante porque este catálogo de referencia puede ser cualquier obra, puede ser la obra que ustedes me digan. Incluso aquí, si le damos en el botón cambiar catálogo de referencia, me permite seleccionar de todo mi listado de obras cuál es la que en este momento yo quiero utilizar como mi catálogo de referencia. Y bueno, pues probablemente si yo en este momento estuviera por armar una obra que tuviera que ver con temas de edificación, a lo mejor decido colocar como mi catálogo de referencia la obra residencial La Magdalena. Pero a lo mejor en otro momento estoy armando una obra de índole de obra electromecánica, y entonces bueno, pues quiero tomar como catálogo de referencia la obra Implementación Opus o Implementación 2017. Yo puedo seleccionar
la obra que yo quiera, en el momento que yo quiera, porque este catálogo de referencia lo podemos estar cambiando las veces que sea necesario para poderlo seleccionar y editar. Esto lo que me permite nuevamente es que cuando yo esté integrando una obra nueva, si las claves que yo estoy editando en esta obra nueva coinciden con mi catálogo de referencia, en automático me hace un llamado de esa información y la trae a mi obra nueva. Asimismo, la segunda configuración que tenemos por acá es agregar insumos nuevos al catálogo de referencia. Probablemente yo únicamente quiera hacer consulta, pero que lo nuevo que estoy editando en mi obra no se cargue en mi catálogo de referencia. A lo mejor es una obra que ya se licitó, a lo mejor es una obra que no queremos modificar, solamente la queremos tomar como obra de consulta, como referencia, como tal. Entonces pues tendríamos que desactivar esta opción para que lo nuevo que yo vaya agregando a mis obras no se incluya en ese catálogo de referencia o viceversa. Si es que en realidad sí, todo lo nuevo que estoy integrando quiero que se incluya en ese catálogo de referencia, pues activamos esta opción. Permítanme hacer algo bien interesante. ¿Cuál sería una opción muy beneficiosa, muy provechosa de poder tener este catálogo de referencia prendido? Cuando hacemos importaciones de Excel de obras nuevas, si las claves que yo tengo en mi hoja de cálculo que estoy importando como obra coinciden con mi catálogo de referencia, casi en automático estaríamos resolviendo el presupuesto. Ojo, yo en este momento tengo en mi catálogo de referencia eCostos 2017. Le vamos a dar a aceptar y vamos a crear una obra nueva, rapidísimo. Vamos a ponerle aquí martes opus para poner un nombre, al que sea no importa. Simplemente lo que quiero es que mostrarles es, vamos a tener una obra totalmente en blanco, sin ninguna información, y a partir de tomar información de Excel vamos a poder, tomando que las claves del Excel que tengo coinciden con el catálogo de referencia, en automático se estaría creando el presupuesto. Bueno, aquí ya nos crea nuestra hoja de presupuesto, es una obra totalmente en blanco. Vamos a ir directamente a las herramientas de Liga con Office. Aquí ya tenemos nuestra hoja de cálculo totalmente en blanco. Vamos a abrir un proyectito aquí, un Excelito que tenemos en el escritorio, que se llama matriz de poste. Y por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto. Este presupuesto ya tiene ciertas claves. La clave 01, 06, 02, 01, 07, 02. Estas claves, si coinciden con la información contenida en el catálogo de referencia, en automático, al hacer la importación de Excel al presupuesto, tomará el precio, el costo unitario de la matriz contenida en mi catálogo de referencia para poder resolver este presupuesto. Y es tan sencillo como lo siguiente. Utilizamos las herramientas de importación de Excel a Opus, configuramos exactamente cómo se va a importar la información. Bueno, vamos a comenzar en el renglón número 10. La clave del renglón está en el renglón B, la descripción se encuentra en el renglón C, la cantidad, la unidad, la vamos a encontrar en la E, la cantidad en la F, y bueno, incluso podríamos aquí ya tomar el nivel, la vamos a poner en la columna A, usar la misma clave y la descripción del renglón, y vamos a asociar los renglones importados y exportados en Excel. Entonces decía yo, si esta clave coincide con mi catálogo de referencia, en automático me va a contraer, me va a cruzar la matriz que tenemos en el catálogo de referencia. Le vamos a dar aquí a aceptar. Se importa esta información y ojo, en este mismo momento está haciendo un cruce para conocer si este catálogo, si esta clave se encuentra en el catálogo de referencia, me va a traer no nada más el insumo, sino toda la matriz que coincide con este dato, y lo hace para cada uno de los conceptos que estoy importando. Lo resuelve, fíjense aquí ya está terminando de hacer la importación. ¿Qué es el IOD? Bueno, el IOD es para no nada más importar información, sino que además podamos tener
el número de renglón, no nada más con la clave, sino además el número de renglón, para tener un segundo control, y el control no nada más esté a nivel de la clave, sino también a nivel del número de renglón dentro de la base de datos. Aquí le damos a aceptar, vamos a minimizar esta importación de Excel y fíjense cómo ya en automático se ha resuelto el presupuesto. ¿Qué sucede? Que esta clave 010602 coincide con una clave en mi catálogo de referencia y por lo tanto en automático tengo resuelto la matriz que utiliza esta clave. Entonces, desde la importación podemos aprovechar esta información del catálogo de referencia y, como decía, podemos estar cambiando la información del catálogo de referencia las veces que sea necesario. Por ejemplo, si aquí yo de pronto quisiera hacer una segunda importación de Excel y quisiera cambiar el catálogo de referencia, pues tengo acceso a la configuración general y en este momento podría cambiar el catálogo de referencia y hacer una segunda importación, donde probablemente las claves que voy a importar probablemente tengan coincidencia con otra obra, y este proceso eventualmente lo podría hacer las veces que sean necesario. ¿De acuerdo? Esto es bien interesante, repito, porque, bueno, pues porque esto me va a ayudar a que cualquier obra, ya no necesito, como usuario de Opus, ya no necesito concentrarme en solo estar manejando un catálogo general o que la base de datos esté bien organizada en una obra o en un catálogo. Potencializo la información y esto permite que cualquier obra, no importa si es una obra grande, no importa si es una pequeña, no importa si es una base de datos que yo haya adquirido de manera independiente a Opus, algún catálogo adicional que alguien me haya hecho llegar, lo puedo tomar como mi catálogo de referencia y aprovechar esa información desde el momento que estoy integrando mis propias obras. ¿Ok? Bueno, regresamos a la configuración general, aquí a la configuración general, y esto es lo que va con respecto al catálogo de referencia. La siguiente opción que tenemos es el libro de sobrecostos. Fíjense que ahora dentro del cálculo de los sobrecostos en Opus se resuelve a partir de una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo me permite resolver todo lo que va del financiamiento, de la utilidad, de los cargos adicionales. Si me permiten rapidísimo, voy a abrir aquí una obra nuevamente. Bueno, es más, voy a abrir la obra que teníamos ahorita del martes de Opus, porque todo este cálculo de sobrecostos que tenemos aquí en la opción de sobrecostos en el explorador de vistas se resuelve a partir de un libro que se hace en una hoja de cálculo y en el cual puede contener el cálculo del financiamiento, el cálculo de la utilidad y el cálculo de los cargos adicionales. Esta información, repito, ya viene basada en una plantilla que previamente Ecosoft integra dentro del propio Opus. Y bueno, digo, no es tema ahorita ver el detalle de todo lo que se calcula en el financiamiento, en la utilidad y en los cargos adicionales, pero toda esta información está configurada en un formato en una hoja de cálculo. Bueno, pues resulta que este formato de esta hoja de cálculo lo podemos compartir con varios usuarios de Opus. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Recuerden que aquí en la configuración general tenemos este libro de costos. Por omisión, esta plantilla base, ojo, lo importante es que siempre tomemos la plantilla base y podamos hacer réplicas de esta plantilla base, pero esta plantilla base por omisión se va a encontrar almacenada en la ruta de instalación de los formatos y reportes que tenemos dentro del propio Opus. Y aquí tenemos nuestro sobrecostos estándar. Esto normalmente cuando instalamos Opus, ahí se integra esta información. Sin embargo, algo bien interesante que puede suceder es que ustedes este archivo, esta plantilla, la podrían colocar en alguna ruta compartida para que varios usuarios o más de un usuario pudieran aprovechar la misma plantilla o incluso tener una plantilla personalizada, como aquí la tengo yo, personal de financiamiento, es la personalizada de financiamiento. Tengo una copia que adapté a partir
de la que viene por omisión dentro de Opus. La modifiqué, le cambié cosas, digo, no es tema exactamente en este momento de qué es todo lo que le puedo cambiar, pero se puede personalizar al 100% esta hoja de cálculo y la puedo compartir entre varias obras. Por ejemplo, imagínense ustedes que esta plantilla no nada más la podría poner en una ubicación dentro de una red local. Imagínense que yo la quiero compartir con alguien que se encuentra fuera de las oficinas, fuera de mi empresa, y que además ni siquiera tiene acceso a la red local o a la red interna, pero sí quiero compartir con este personal o con estas personas, quiero compartir la información de la plantilla. Bueno, aprovechando los mecanismos de comunicación que hoy existen de nube, de almacenamiento en la nube, como pudiera ser Google Drive, como pudiera ser un Dropbox, un OneDrive, yo podría colocar la plantilla de sobrecostos en una ruta compartida. Decía yo, por ejemplo, a lo mejor en lugar de tenerlo en una ruta local, podría irme a un Dropbox, tener una carpeta que se llame sobrecostos, como en este caso, y ahí poder compartir el libro de Excel para que más de un usuario de forma simultánea pudiera aprovechar la misma plantilla personalizada que yo tengo, y además las modificaciones que yo le haga de forma local se sincronicen utilizando la tecnología del propio Dropbox, se sincronicen y en automático cualquier modificación que yo le haga de forma local se replique para todos los usuarios que compartimos la misma carpeta de Dropbox, o esta carpeta compartida de información de almacenamiento en la nube. Eso me abre una posibilidad infinita de poder compartir información con personal interno de la empresa y con personal externo, porque esta plantilla, bueno, pues la podría aprovechar en la oficina, o probablemente si yo tengo una operación en la oficina, pero a veces necesito operar Opus en la casa, y las modificaciones que hago en la oficina me gustaría verlas replicadas cuando yo llegue a trabajar, de pronto a hacer un home office o trabajar en casa, podría aprovechar esta tecnología de Dropbox y que todas las modificaciones se sincronicen. Y bueno, pues ya todos sabemos un poquito de cómo opera estas unidades de almacenamiento en la nube. Finalmente, una de las configuraciones que tenemos en nuestra configuración general es el editor de hoja de cálculo. Resulta que, como ustedes pudieron ver, dentro de la operación de Opus nosotros vamos a tener relacionadas hojas de cálculo para ciertos procedimientos, para ciertos procesos. ¿Cómo cuál? ¿Cómo pudiera ser esta hoja de cálculo para los sobrecostos? Como el cálculo del FASAR, del FCR, también está basado en una hoja de cálculo. Algunos más también están desarrollados para desarrollarse en hoja de cálculo. Opus tiene la ventaja de permitirles operar sin necesidad de tener instalado nada externo. Esa es una de las condiciones de Opus. Opus no te obliga a tener instalado Excel. Evidentemente, si lo tienes y lo puedes aprovechar, pues es mucho más conveniente. Pero hay casos en los que algunos usuarios de Opus no tienen Office instalado, y en algún caso de algunos otros softwares de precios unitarios, el no tener Office instalado representa una limitante, dado que el 50% de la operación del sistema está basado en Excel, y como yo no tengo Excel, pues ya no pude utilizar esas herramientas. En el caso de Opus no es así. En el caso de Opus tú puedes seleccionar con qué editor puedes aprovechar la información que está generada en hojas de cálculo. Pudiera ser en Excel, en el propio Excel como tal, o en el caso que no tuvieras instalado Office, podrías seleccionar el editor de Opus. Fíjense cómo yo aquí selecciono el editor de Opus, le damos a aceptar, y si nuevamente abrimos nuestra hoja de cálculo de sobrecostos, aquí le pedimos que la recalcule, nuevamente le pedimos aceptar. Evidentemente había que hacer ciertas configuraciones, reitero, no es tema de esta sesión exactamente, pero una vez que se resuelve la hoja de cálculo, las opciones que me va a mostrar el sistema es editarla sin necesidad de hacerlo directamente en Excel. Lo podría hacer
sobre el editor de hoja de cálculo. Miren, aquí dice abrir en el editor de hoja de cálculo. Al abrirlo exactamente, pues ya no es directamente Excel, es una hoja de cálculo que viene dentro del propio Opus, que no depende de Excel, que ustedes pueden utilizar sin ningún problema. Sin embargo, si tuvieran Excel, cualquier versión, por aquí me preguntaban qué versión, para esta sección cualquier versión de Excel es compatible. Yo podría regresar aquí a mi configuración general y pedir que cuando yo necesite, déjenme cerrar aquí, cuando yo necesite editar las hojas de cálculo que se incluyen dentro de Opus, pues preferentemente lo haga bajo el esquema de Microsoft Excel. Como tal, le damos a aceptar, nuevamente abrimos nuestra hoja de cálculo del financiamiento y de los sobrecostos, le pedimos que la calcule. Reitero, no estamos configurando ahorita exactamente los datos de esta hoja de cálculo. Lo que quiero mostrarles es que una vez resuelta la hoja de cálculo, el editor, en caso de ser necesario editar algún parámetro de esa hoja de cálculo, personalizarla, ahora el editor directamente me lo permite hacer sobre Excel, la versión que yo tenga, no importa. Le damos un clic y bueno, pues aquí ya podemos ver que ya nos está abriendo nuestro formato, pero ahora directamente en Excel, para poder aprovechar todas las herramientas que me permite tener el propio Excel. Estas son las opciones generales que tenemos dentro de nuestra configuración general de Opus. En resumen, y muy importante, podemos configurar el almacenamiento de las obras en conceptos que pudieran ser almacenamiento local bajo el predeterminado, que es que donde mismo tenemos la operación de Opus, ahí se haga el almacenamiento de las obras, o tener un almacenamiento remoto para poder tener información en la cual podamos acceder de forma remota, que pudiera estar almacenada en un servidor o en un equipo externo a nuestro equipo de operación. 2. Podemos tener un catálogo de referencia para poder hacer consultas de configuración o de coincidencia de alta de conceptos, de insumos, para aprovechar la información contenida en ese catálogo de referencia. Y nuevamente puede ser cualquier obra que ustedes decidan, y en el momento que lo quieran lo pueden cambiar. Cualquier obra puede ser o puede tomar las funciones de este catálogo de referencia, y como vimos, pues al momento de hacer la importación o el alta, si estos datos coinciden con la información contenida en ese catálogo de referencia, pues nos estará trayendo la información de esas obras o de esos insumos. Podemos configurar nuestra plantilla de sobrecostos para que esta información se pueda almacenar de forma local o de igual manera de forma remota, o incluso en una unidad lógica de almacenamiento de sincronización externa para poderla acceder desde diferentes puntos. Y también vimos que dentro de Opus vamos a tener ciertos cálculos que se desarrollan en hojas de cálculo como tal, y a la edición de esas hojas de cálculo la podríamos hacer sobre el propio Excel, sobre una edición directo sobre Excel, o sobre un editor directo de Opus que no requiere tener instalado Office, y que esto no hace que el sistema se vea limitado o que tenga un requisito forzoso, estricto, de tener instalado Microsoft Excel. Ya lo tenemos esos, Jesús ingeniero Jesús HM, ya tenemos esos cambios, ya se están incluyendo y vendrán en la nueva revisión. En una sesión que tuvimos por ahí del factor de financiamiento, del cálculo de financiamiento, se determinó ese detalle, y ya ya se ha corregido en la nueva revisión, que estará disponible a finales de esta semana. Ya la tendremos lista. Ok, bueno, hasta aquí preguntarles alguna duda con respecto a la configuración general. De verdad, si podemos aprovechar o podemos explotar de manera muy puntual cada uno de estas opciones que tiene la configuración general, podemos potencializar el uso de nuestro sistema en formas muy diversas, muy interesantes, que nos permiten aprovechar bastante bien la información que ya tenemos precargada,
o si tenemos algún un entorno de trabajo en red, pues poder almacenar información en un servidor, almacenar información de forma local. Esto es independiente, ojo, esto es totalmente independiente. La configuración de la base de datos es total y absolutamente independiente de la configuración de la licencia Anywhere. La licencia Anywhere nos da acceso al sistema. La configuración de almacenamiento de información es independiente al manejo de la licencia Anywhere. Esto es importantísimo. No se me confundan, una cosa es cómo almaceno yo la información, que la puedo tener local y que la puedo tener en un servidor remoto, y otro muy distinto es cómo manejo el acceso a mi sistema a partir de mi licencia Anywhere. Esto porque por ahí he recibido algunos mensajes preguntándome, oye, si yo tengo licencia Anywhere, ¿ya puedo trabajar en esquema cliente-servidor? Son totalmente independientes. La licencia Anywhere me permite trabajar en donde yo quiera y donde esté. Y el esquema de operación de información cliente-servidor, bueno, pues habrá que hacer algunas configuraciones técnicas para poder manejar esta información en este esquema cliente-servidor. Bueno, si no hay ninguna duda o comentario hasta este punto, vamos a dejar hasta aquí el tema de la configuración general y vamos a continuar para cerrar nuestra sesión del día de hoy con el manejo de la seguridad en obras. Este es un tema bien interesante, muy interesante, dado que ahora en Opus nosotros vamos a manejar un esquema de roles para poder acceder a la información de las obras y de los presupuestos. Normalmente cuando nosotros creamos una obra nueva o cuando estamos abriendo una obra nueva o una obra que nos han enviado, estamos muy acostumbrados a que la información la puedo editar de forma general. Esto es porque al crear una obra nueva, el perfil de creación de esa obra que yo tengo sobre ella es de administrador. Sin embargo, en las obras podemos aplicar esquemas de seguridad donde limitemos el acceso a ciertas opciones de la información. Aquí en Opus, en la sección de proyecto, aquí en la pestaña de proyecto, vamos a tener las opciones para poder configurar esta sección o estas opciones de seguridad. Lo primero que me pide el sistema es, si esta es una obra nueva, como acabamos de ver en la presentación, en la sesión de trabajo, esta obra la acabo de crear, acabo de importar información, por lo tanto, bueno, pues no tiene ningún esquema de seguridad aplicado. Lo primero que me pide para protegerla es darle un usuario y una contraseña que sea el administrador de esta información. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a dar mi usuario admin, mi nombre también lo voy a poner como admin y mi contraseña, una contraseña que recuerde fácil, y le damos a aceptar. A partir de este momento, esta obra ya tiene iniciado, ya cargamos el esquema de seguridad. El primer usuario que acabo de dar de alta es el administrador, pero a partir de este administrador yo puedo dar de alta diferentes grupos de usuarios y cada grupo de usuario puede tener diferentes usuarios y diferentes esquemas de operación. Por ejemplo, aquí este grupo de usuarios a lo mejor son los analistas de precios. Aquí le podemos poner alguna descripción. Usuarios que elaboran presupuestos, y podemos crear cuantos grupos sean necesarios. A lo mejor yo aquí necesito crear un grupo nuevo que sea el grupo de los que actualizan precios. Estos usuarios que actualizan precios no quiero que entren al presupuesto porque probablemente su trabajo es entrar al catálogo de materiales y únicamente actualizar los precios de cada uno de los insumos, actualizar los precios de materiales o de mano de obra. Entonces aquí podríamos decir que este grupo es el de la gente de compras y ellos únicamente realizan actualización de precios. Ahora, ya tengo dados de alta los grupos. Dentro de los grupos podríamos dar de alta diferentes usuarios. Mira, aquí yo voy a dar de alta un usuario nuevo. Este usuario se va a llamar Manuel. Vamos a poner aquí en minúsculas, Manuel. El nombre de usuario es Manuel. Y la contraseña, nuevamente, una que recuerde, muy sencilla.
aceptamos. Este grupo de usuarios de compras, ¿qué permisos le voy a dar? Si yo aquí me paso a nivel del grupo, puedo notar que tengo toda la matriz del rol de usos o de permisos que yo le quiero dar. Oye, pues este usuario de compras quiero que pueda ver el presupuesto, que pueda consultar, que pueda dar de alta, que pueda dar de baja o eliminar información, que pueda modificar información, o incluso le vamos a dar permisos para que pueda imprimir o exportar información hacia reportes o hacia hojas de cálculo. Si yo a este usuario de compras, cuando entre, únicamente le quiero dar opción de que vea los catálogos, bueno, pues entonces a este usuario el presupuesto lo tiene permitida la consulta, le decimos que no, está denegado. Por lo tanto, si no puede consultar, no puede dar de alta, no puede dar de baja, no puede modificar y tampoco podrá imprimir. A los precios unitarios tampoco queremos darle permiso, ni a los cálculos de indirectos, ni a los sobrecostos y a la explosión de insumos. A lo único que le vamos a dar permiso a este usuario es que en los catálogos de insumos pueda consultar, ¿sí? Le vamos a permitir dar de alta, probablemente no le vamos a permitir dar de baja, le vamos a permitir modificar y probablemente exportar. Aquí igual vamos a denegar algunos más, respaldar proyecto, factor de salario real también se lo vamos a denegar para que no lo pueda modificar. Listo. Una vez que hemos configurado el usuario, simplemente le damos a aceptar. Nos va a pedir que para que estos efectos de usuarios tengan actividad o entren en acción o se pongan como activos, habrá que reiniciar la obra, no el opus, nada más hay que cerrar y abrir la obra. Entonces simplemente le damos a aceptar, cerramos nuestra obra y la segunda vez, después de haber echado a andar la seguridad, que yo quiera acceder a esta obra, pues oh sorpresa, que de inicio no voy a entrar directamente al presupuesto. De inicio me va a pedir capturar un usuario y una contraseña para ver qué nivel de operación tengo sobre esta obra. Voy a entrar como Manuel, entro con mi contraseña y me dice, oh sorpresa, este usuario no tiene permisos para consultar el presupuesto programable. ¿Qué sí puede consultar? Los catálogos. Entonces yo iría directo al catálogo de materiales y sin ningún problema ahí puedo acceder al catálogo de materiales. Dentro de las opciones que le configuramos a este usuario o a este grupo de usuarios es que puedan dar de alta nuevos materiales, pero que no puedan borrar materiales. Imagínense que yo soy el usuario que está aquí modificando el catálogo de materiales para actualizar los precios. Le vamos a dar aquí agregar un nuevo insumo, el material 004, aceptamos y bueno, nuevo. Me permite tener la operación completa de la inserción de un nuevo insumo. Ah, pero ¿qué crees? Que este insumo nuevo que tengo por acá no era la clave ni la descripción. Lo voy a eliminar. Al intentar eliminarlo, pues me manda ahí un mensaje de que no tengo los permisos para eliminar estos datos. Ahí me dice, abusado, cuidado, tú no tienes permisos para eliminar información. Puedes dar de alta, puedes modificar, pero tu usuario no está configurado para exactamente tener esos permisos dentro de esta obra. Esta configuración de usuarios la podemos hacer por obra, es decir, cada obra va a tener su propio esquema de seguridad, pero además podríamos importar esquemas de seguridad entre obras. Oye, pues este esquema de seguridad que acabo de utilizar para la obra Martes de Opus lo quiero utilizar para otra obra. Primero que nada tendría que abrir la obra, por ejemplo vamos a abrir aquí Residencial Magdalena. Para poder importarle un esquema de seguridad a la obra Residencial Magdalena, primero que todo, tengo que asignarle un usuario administrador y prender la seguridad. Entonces digo, ok, aquí vamos a tener un admin y una contraseña, muy sencilla. Aceptamos. Ya tiene esquema de seguridad. No quiero dar de alta todos los usuarios uno por uno y estar creando los grupos y creando qué permisos tiene. Eso me llevará mucho tiempo. Entonces, lo que yo quiero es
nada más importar el mismo esquema de seguridad, los mismos usuarios y permisos que tiene la obra Martes de Opus, los quiero aplicar a esta. ¿Deseas importar los permisos? Sí, seguro. Con eso, la próxima vez que abras la obra, ya se habrán aplicado estos cambios. Es decir, que si cierro la obra y vuelvo a abrir esta obra de Residencial Magdalena, el usuario Manuel, que tenía el perfil de compras, ya está activo en esta nueva obra. Manuel 345, ponemos nuestra contraseña y ya tenemos exactamente el mismo esquema de seguridad en la obra Residencial La Magdalena. Entonces el usuario Manuel solo tiene permisos para poder acceder a los catálogos de materiales. Aquí nuevamente, si yo quisiera eliminar, vendría muy cómodamente a tratar de eliminar el diésel y, oh sorpresa, su usuario no tiene los permisos para poder desarrollar esta acción de eliminar. Podría dar de alta, pero no eliminar. ¿Qué sucede? Muchos usuarios en algunas ocasiones comienzan con el manejo del esquema de seguridad y luego nos dicen, oye Manuel, ¿sabes qué? Ya no quiero utilizar el esquema de seguridad en mi obra, quiero dejarla nuevamente de acceso libre para cualquier usuario. El proceso para eliminar un esquema de seguridad es muy sencillo, pero siempre e invariablemente el acceso que tenemos que hacer es con el usuario administrador inicial original con el cual dimos de alta el esquema de seguridad. Aquí le vamos a dar admin. Entramos con el esquema de seguridad de administrador. Aquí me dice que son inválidos, entonces poner así admin. Entramos a ese esquema de seguridad. Ya entré como administrador, por lo tanto ya tengo opción de eliminar el esquema de seguridad. ¿Deseas eliminar este esquema de seguridad de tu obra? Sí. Captura tu usuario, como no, admin, captura tu contraseña. Con esto se eliminará todo el esquema de seguridad que ustedes pudieron aplicarle a su obra. Se quedará sin efecto, ya no estará a partir de la siguiente vez que ustedes abran la obra. Cerramos la obra, nuevamente abrimos esta obra y ahora, como ya no tiene esquema de seguridad, directo entramos a la información ya sin ningún tipo de restricción. Reitero, estos esquemas de seguridad son bien interesantes, sobre todo cuando ya son obras que hemos cerrado, que ya se licitaron o que ya están ganadas o son presupuestos ya cerrados, pues podríamos aplicarles algún esquema de seguridad para que nadie las pudiera modificar, las pudieran consultar pero no modificarlas, y esto garantizaría que ya no hay modificaciones en precios, ni en precios unitarios, ni en cantidades, ni en importes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría aplicarle el esquema de seguridad y no es necesario, reitero, recuerden, no es necesario tener que configurar cada una de las obras, dado que yo pudiera hacer una plantilla, una matriz de roles de seguridad en una obra, y esa matriz, ese esquema de roles, lo puedo ir aplicando a las diferentes obras que yo quiera aplicarles este esquema de seguridad. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la presentación del día de hoy. Claro que se puede copiar entre obras, lo decía yo hace unos minutos, Arturo. Vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy, como siempre, 1 hora. Espero que esta información que el día de hoy les hemos proporcionado les sea de mucha ayuda. Nuevamente tenemos una cita el próximo martes. Nuestros ya empiezan a ser bastante tradicionales martes de especialización de Opus. Como siempre, yo estoy a sus órdenes. Mi nombre es Manuel Castañeda. Tienen mi correo. Todos los que entraron a la sala virtual, mi correo es el correo a partir del cual les llegó la invitación a esta sesión de trabajo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer llegar. Para la gente de Facebook, bueno, pues tenemos ahí los comentarios en Facebook para que nos dejen sus dudas, para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias. Estamos ya muy cerca de comenzar las sesiones de trabajo de los módulos de
de control que están bastante interesantes. Durante 6 meses que hemos estado con este esquema de los martes de Opus y los viernes de Opus, los martes de especialización y los viernes de Opus, hemos estado, en los martes más que todo, hemos estado trabajando sobre temas muy enfocados al módulo de presupuesto y programación, presupuesto programable. Sin embargo, hemos recibido muchas recomendaciones, muchas sugerencias de todos ustedes, tanto de los participantes en la sala virtual como de la gente en Facebook, de hacer temas relacionados con el control de obra. Ya los tenemos agendados, ya estamos a un par de semanas de comenzar con estos temas. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos y esperar que nos veamos y más que todo nos oigamos en alguno de todos estos eventos. De mi parte sería todo. Claro que como siempre el video de esta sesión de trabajo se va a publicar en Facebook, se va a subir a las redes sociales, en YouTube, como siempre, en nuestro canal Opus TV. Suscríbanse para que les mande ahí un mensaje cuando subamos estos nuevos videos y los puedan tener ahí disponibles. Es un gusto como siempre leerlos. Desafortunadamente pues si los pudiéramos escuchar a todos sería un gusto, pero se complicaría un poco la situación porque se volvería un poquito difícil poder escuchar los comentarios de todos. Es más conveniente por el chat que tenemos aquí abierto. Todas las sugerencias son bienvenidas, todos sus comentarios. Y pues nuevamente me despido, que tengan un excelente martes, un poco lluvioso aquí en la Ciudad de México, un poco nublado. Espero que en el resto del país esté un poquito mejor. Pero bueno, nos escuchamos el siguiente martes. El viernes vamos a tener también por ahí la sesión. Para todos los de Facebook, si quieren suscribirse o inscribirse para participar en la sala virtual y poder tener interacción en el chat que tenemos aquí con muchos de los participantes, pues no hay más que suscribirse y bueno, pues ya con eso reciben la invitación directa a la sala virtual. Pues saludos a todos, saludos a Oscar Muñoz, que nos escribe desde Tijuana, por ahí nos escribían de Oaxaca. Gracias al internet, y pues podemos estar en un momento dándoles apoyo y dando este tipo de interacción con ustedes de forma remota, y siempre estamos a sus órdenes con las antenas bien puestas para todas sus sugerencias. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dicen por ahí, y es la verdad. Me la paso muy bien al estar en estas sesiones interactuando con ustedes, pero pues como siempre tenemos que cortar la transmisión. Como siempre quedo a sus órdenes, reitero, Manuel Castañeda, para servirles. Tienen mi correo, y si no, bueno, pues tienen el canal y los medios de comunicación. Estamos abriendo un nuevo medio de comunicación, antes de que se me olvide, estamos abriendo un nuevo medio de comunicación vía WhatsApp. Estamos lanzando nuestro canal de comunicación vía WhatsApp. Les vamos a poner ahí en la página de Ecosoft cuál es el número. También por ahí nos pueden contactar. La idea es tener todos los medios disponibles para estar cerca de ustedes y nos puedan contactar en el momento y en el lugar en el que se encuentren. Ahora sí, con la noticia del lanzamiento de nuestro número de WhatsApp y nuestra comunicación por este medio, me despido. Nos escuchamos el próximo martes, y que tengan una excelente pues semana, o lo que resta de la semana. Hasta luego.